guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. La paz de Dios embargue e inunde su vida y sus almas. Es un momento esperado el poder compartir con ustedes, el poder compartir la bendita y gloriosa palabra de Dios. Bendecimos el nombre del Señor por sus grandes maravillas y lamentamos que hemos confrontado ciertos problemas y por ello salimos al aire con unos minutos de atraso, pero damos gracias a Dios por todo. Este es su programa Enseñanzas y Reflexiones a la Voz de la Biblia. Este programa está diseñado para hacer edificación a tu vida, para bendecir tu alma, bendecir tu vida y la de tu familia, y que el conocimiento de las verdades inescrutables del Evangelio de Jesucristo sea de provecho a tu vida y que se ahonde más, cada día más, ese conocimiento en tu vida y en tu alma, y que tus decisiones puedan ser a la luz de la Biblia y un enfoque sobre problemas de actualidad y situaciones de la vida cotidiana puedan ser dilucidados y a la vez enfrentados desde una perspectiva bíblica, con la sabiduría que Dios ha dado al hombre a través de su palabra, que es la Biblia, la cual dice que lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, que sobre todas las cosas este libro que se llama la Biblia lo podamos conocer. Entonces, en esta parte de este programa, en el cual tenemos ya varios meses, nos hemos enfocado en la historia del libro conocido como la Biblia. Y en este libro, conocido como la Biblia, hemos llegado a una parte, en la parte previa a la llegada de Jesús al mundo, y leíamos este texto, el cual nos vamos a permitir otra vez la libertad de leer, el cual está en la carta a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 4, se señala un acontecimiento, y ese acontecimiento es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, y su manifestación en la tierra, dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, vamos a citar de memoria esta palabra que dice así. Gálatas capítulo 4, versículo 4, pueden ir a su Biblia, a la versión Reina Valera, y a los oyentes les es recomendable, como hacen muchos oyentes que escuchan este programa con un cuaderno y un lápiz ahí tomando sus apuntes, y es bueno tomar su lápiz y su apunte, y luego, en vista de que el tiempo es muy corto, nos pueden enviar sus señalamientos, sus recomendaciones, sus preguntas, sus inquietudes, y hasta sus peticiones de oración, porque oramos también por las peticiones que nos hacen los hermanos y los amigos. Algunos lo hacen fuera del Facebook, y oramos por ellos, porque la Biblia manda esto, a que oremos los unos por los otros, y esto es una responsabilidad nuestra, orar por ustedes, a la vez también que es una responsabilidad de ustedes orar por nosotros, puesto que así está establecido en la Biblia. Y
Dice en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y a los que a fin de que redimiese la adopción de hijos. O sea que Cristo, de acuerdo a cómo me hizo esto, vino a los que estaban bajo la ley, aún hasta a los gentiles, pueblos que no conocían la ley de Dios, a los cuales, como dice la Biblia, no habían sido dados los pactos, la promulgación, los profetas, sino que esto fue dado a Israel. Pero Cristo, el Mesías, vino con su muerte expiatoria a ofrecer libertad, a ofrecer salvación a todo aquel que creyese en su santo, bendito y glorioso nombre. Y hacemos una oración de la siguiente forma, y te pedimos que tú también, allá donde quiera que estés, te incline junto a nosotros y clamemos a Dios para que nos dé sabiduría e entendimiento, no solamente en este momento, sino en todos los momentos que nos faltan en la vida, así como dice el Salmo 90, versículo 12, donde dice de la siguiente manera, citamos, enséñanos de tal modo a conocer el tiempo que traigamos al corazón sabiduría. Termina la cita. Este pensamiento en el Salmo 90, versículo 12, el cual se expresa a través de Moisés, deseamos que sea una realidad en tu vida y en lo tuyo. Oremos. Padre amado, Señor, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias conforme a tus grandes bondades y misericordia. Gracias, Señor Dios soberano. En el nombre de Jesús te pedimos que tú bendiga a todos y cada uno de los oyentes en cualquier parte del mundo en que estén, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, lleve consuelo, paz a aquellos hermanos que puedan estar agobiados por cualquier circunstancia a veces de salud, de problemas económicos, problemas emocionales, familiares, aquellos que estén en situación de depresión, Señor, lleva paz a su vida en medio de las tormentas. Mira a los siervos y siervas tuyas que te sirven de manera especial. Especialmente te pido por mi hermana Carmen Ramírez, Señor, que hemos tenido un diálogo muy, pero muy fructífero con esta sierva tuya, Señor. Oh, gloria, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Bendícela de manera especial y bendice a su hija Diomeri, Dios mío. Mira que ella va a predicar tu palabra, Señor. Guíala. Úsala con poder para tu gloria y para tu honra, conforme a tus grandes bondades y misericordia. Gracias yo te doy, Señor, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno, bendice a mis amigos, a mis hermanos, a mis familiares. Gracias, Padre amado Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pues bien, mis amados hermanos, cabe destacar lo siguiente. Cuando decíamos acá que dice que ha venido el tiempo, hubo un tiempo y hablábamos de ese tiempo y le decíamos que ese tiempo es reconocido con el nombre de plenitud de los tiempos. Y en la plenitud de los tiempos se conjugaron diversas situaciones históricas, puesto que algunos han oído, por no decir todo, han oído hablar de lo que se llama el Jesús histórico. El estudio del Jesús histórico más bien es algo que corresponde a lo que se llama la arqueología bíblica. El estudio del Jesús histórico más bien se centra en la vida terrenal de Jesús. Algunos, los secularistas, estudian esto para hablar de un Jesús histórico, de que fue un hombre que nació, vivió y murió y ya pasó. Pero para los creyentes, oigan esto, para los creyentes, para los verdaderos creyentes, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, Jesús es Dios sobre todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas. El verbo de Dios, la manifestación de la gloria de Dios.
Jesucristo es Dios hecho visible. Y como él dice a su hijo Timoteo, que Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles y recibido arriba en gloria. Y ese Cristo histórico que algunos objetan y dicen que él existió realmente, que fue un personaje que existió, pero fue un personaje que murió como cualquier otro, que más bien fue un libre pensador, un líder religioso, encabezador de un movimiento, pero ya sin trascendencia, que al igual que todo hombre muere. Pero ¿qué acontece? Los cristianos y los que realmente han creído observan que en la Biblia se habla de Cristo, y se habla de Cristo como alguien que resucitó, que es Dios, que es el Hijo de Dios. Y San Pablo en su carta a los romanos dice que él fue declarado Hijo de Dios con poder y santidad por medio de la resurrección entre los muertos. Y un escritor, si pudiéramos decir uno, quizá el escritor más prolífico entre los escritores que escribieron la Biblia, el cual es el apóstol Pablo, el cual escribió de 13 a 14 cartas. Dicho sea de paso, cabe señalar que una de las cartas más extensas, la epístola más extensa, la cual es la carta a los romanos, es escrita por el apóstol Pablo. Y algunos llegan a señalar lo siguiente con respecto al apóstol Pablo. Algunos dicen que el arquitecto del cristianismo fue el apóstol Pablo. Imaginémonos, gran parte de los escritos del Nuevo Testamento son escritos por el apóstol Pablo. Y esto hace que algunos digan lo siguiente, que sin el apóstol Pablo no hubiese existido el evangelio, que Pablo fue el arquitecto del evangelio a través de sus escritos, y no tan solo de sus escritos, sino de su intensa labor misionera, porque cabe decir lo siguiente, que desde todos los tiempos, el teólogo más influyente y del cual más se ha hablado es el apóstol Pablo. Pero a la vez Pablo también es el fundador de iglesia más grande que ha existido en todos los tiempos. Pero también podríamos decir de Pablo que Pablo es el único hombre que del evangelio, oígase esto, en la Biblia aparece esta palabra que Pablo dice, y es cuando Pablo dice, habla de mi evangelio. Pablo dice mi evangelio, él dice conforme a mi evangelio. Oiga esto, cualquier hombre que diga mi evangelio refiriéndose al evangelio de Jesucristo, usted o yo en cualquier tiempo diría y se sorprendería y diría, pero este hombre está hablando una herejía, está hablando una mentira. ¿Cómo se atreve a decir mi evangelio si el evangelio de Jesucristo? Si había alguien que sabía que el evangelio era de Jesucristo, era el apóstol Pablo, pero Pablo se sentía tan compenetrado, tan comprometido con el evangelio, tan identificado, que Pablo decía mi evangelio. Oiga esto, entre variedad de escritores, predicadores de todos los tiempos, de libros cristianos que hemos leído, de historia, nunca, pero nunca, ni en los padres apostólicos, ni en los demás apóstoles, ni en ningún historiador eclesiástico, ni en predicador ninguno de los tiempos pasados, ni aún contemporáneo, ninguno se ha atrevido a decir mi evangelio. Y Pablo decía esto, mi evangelio. Y entonces en esos libros, si hay alguien que es el que más habla de este tema de Cristo, en su cristología, Pablo dice lo siguiente, hablando, él dice que si Cristo no resucitó, vana es también nuestra fe. O sea, que el Cristo histórico existió, pero es un Cristo que es Dios sobre todas las cosas, que la muerte no tuvo potestad sobre él, y ese Cristo vive y vivirá para siempre. Y ese Cristo es el que se espera que viene a establecer un reino de justicia, de paz y de amor.
que por la causa del Evangelio de Jesucristo es que más gente ha muerto en toda la historia de la humanidad. Han habido muertes por causa de ideas políticas, filosóficas, religiosas. Ha muerto mucha gente. Ha muerto en persecuciones tanto de tipo política como religiosa y guerra que ha habido. Pero por la causa del Evangelio es que ha habido más muerte desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta la actualidad. Y es que se ha creído en un Cristo que ha resucitado, en un Cristo vivo y de poder. Entonces, ese Cristo es real y es Dios sobre todas las cosas. Y este Jesucristo, óigase esto, el personaje más influyente en la historia de la humanidad ha sido Jesucristo. El personaje más influyente. Y dicho sea de paso, el único fundador de una doctrina religiosa, de una creencia que ha resucitado ha sido Cristo. El Corán no dice que Mahoma ha resucitado porque eso no se creería. Buda tampoco. Ni Mahatma Gandhi, ni nadie. La única que sostiene que su fundador y verificado, oígase esto, verificado, porque cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta en el capítulo 15 que le habla tocante a la resurrección, Pablo dice que Cristo se apareció a los 12, después se apareció a Santiago, después se apareció, después de todo, como a un abortivo se le apareció a él. Y cuando Pablo escribía esa carta, él dice que se apareció luego a más de 500 hermanos, muchos de los cuales aún vivían en 1 Corintios capítulo 15. O sea, Pablo estaba diciendo que hay testigos presenciales de que Cristo había resucitado. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Pero para este Cristo, este Hijo de Dios, nacer, se tuvieron que dar en la historia de la humanidad diversos acontecimientos, y esto es lo que se conoce con el nombre de la plenitud de los tiempos. Entonces, entre estos factores que posibilitaron la venida de Cristo, porque se creó un escenario creado por Dios en la historia de la humanidad para el nacimiento de Cristo, se conjugaron varios factores de índole mundial. Entre estos factores están los siguientes. Había un gobierno mundial. En ese entonces, el Imperio Romano había creado un gobierno y la unificación del mundo política y geográficamente como ninguno de los otros imperios mundiales lo habían hecho. Ni el imperio babilónico, ni el imperio egipcio, ni el imperio de los hititas, ni el imperio caldeo asirio, ni los medos persas, ni los griegos habían logrado tal unidad y extensión territorial. Cabe destacar que en la historia de la humanidad, y especialmente en los imperios mundiales que registra la Biblia, en los cuales mayormente hace enfoque, porque hay otros imperios que existieron, los cuales la Biblia los menciona, pero no se enfoca tanto en ellos. ¿Cuáles son esos imperios? Por ejemplo, el imperio de los hititas, el imperio de los hititas, es un imperio que se habla de ellos, o de los eteos, los hurritas o uóreo. Pero especialmente la Biblia se enfoca en el imperio babilónico, en el medo persa, en el egipcio y por último el imperio romano. Cabe destacar que en el conocimiento de la historia de estos imperios mundiales, estos imperios, cada vez que uno va sucediendo a otro, el que le sustituye tiene mayor retención de terreno. Por ejemplo,
El imperio babilónico fue sustituido por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa tuvo mayor extensión territorial que el imperio babilónico. Pero el imperio babilónico es sustituido por este. Pero luego el imperio medo-persa también adquiere menos terreno que el imperio griego. Pero el imperio romano tiene mayor extensión territorial que el imperio griego. Y cuando decimos el imperio griego, cabe destacar que estamos hablando de los tiempos de Alejandro Magno, cuando tuvo su mayor tiempo de esplendor y de gloria este imperio. Entonces, cuando viene Cristo y nace, hay un imperio, un gobierno mundial que es el gobierno de Roma. Existía lo que se llama la paz mundial en ese entonces se conoce con el nombre de la paz romana. La paz romana, los romanos crearon un andamiaje legal para darle cohesión a su imperio, pero también crearon una estructura de índole político, militar, a través de su ejército. Y los problemas que habían dentro del territorio correspondiente al imperio romano fueron terminados y se estableció lo que se llamó la paz romana. Ya las guerras y los levantamientos que ya existían en la frontera del imperio o fuera de él, porque Roma logra lo que se llama una cohesión. La Roma imperial logra una cohesión de tipo político, económica, y entonces se establece lo que se llama la paz romana, las cuales los pueblos subyugados por Roma, los cuales se obligaban a pagar grandes cantidades de tributos, se sometían a ello. Pero también otro factor que facilita la difusión del evangelio es que un solo idioma mundial, y cuando decimos un solo idioma mundial hay que entender lo siguiente: se hablaban más idiomas, pero había un idioma que había preponderado y era un idioma que se hablaba. Aún en Roma, las élites romanas hablaban lo que se llamaba el idioma griego. Entonces, ¿qué acontece? El idioma griego, mediante el proceso que se llamó la helenización, iniciada por Alejandro Magno, que trató de expandir la cultura griega por todo el mundo. Grecia es un país que ha influido, y Occidente en su ciencia, en su tecnología, en la filosofía. Occidente está endeudado con Grecia grandemente. Entonces, ¿qué acontece? Este idioma griego se difunde por el mundo entero, y este es un factor que va a ser decisivo para que el evangelio se expanda de manera especial por el mundo entero. Entonces, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta: es las vías romanas de comunicación que unían diferentes partes del mundo. Los romanos, para extender su imperio y movilizar su tropa y movilizar también el flujo de mercancía, el comercio, porque al establecerse la paz hay mayor intercambio comercial. Los romanos, óyase esto, los romanos construyeron calzadas y vías que algunos historiadores opinan que están entre 80,000, óyase esto, 80,000 a 100,000 kilómetros de carretera. Oiga esto. Y entre esta carretera o vías que unían a todo el imperio estaban ¿cuáles? Estaban la vía Apia, que dicho sea de paso, la vía Apia es la construcción romana cúpide, la más grande, la vía Apia, que era de comunicación. También estaba la vía Ignacia, también estaba la vía Aurelia,
entre otras. ¿Qué hacen esta carretera? Estas carreteras facilitan que la comunicación entre las diversas partes del imperio, pero luego por ahí es como va a decirle el apóstol Pablo cuando habla de los pies, cuán bellos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Porque ¿qué acontece? Que los misioneros, evangelio y los apóstoles se van a mover a través de esta carretera que es a predicar el evangelio, y esto es lo que hace que haya un gran auge del evangelio. Y por ejemplo conocemos la historia del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Vemos el desplazamiento que hace Pablo por diversos medios. Uno de ellos es la carretera. Muchos de esos movimientos que hace San Pablo lo hace a través de carretera, y vemos como Pablo desde Jerusalén, desde su ciudad allá en Tarso, él va de Tarso se mueve hacia otro lugar. Tarso corresponde a lo que modernamente nosotros llamamos Turquía, y lo vemos como Pablo desde Turquía va a Jerusalén, hace su actividad en Jerusalén, pero luego vemos como Pablo va allá rumbo a Damasco, a Siria, se va desplazando por vía conocida. Luego Pablo recibe su llamamiento allí, pero luego también vemos como Pablo menciona lugares recónditos, como habla, por ejemplo, de España, donde él dice en la carta a los romanos que él iba a pasar el invierno en España, si no que más recordamos, y Pablo habla de este lugar, de España. Pero Pablo va a España, pero Pablo está en Grecia, y probablemente pueda ser que uno de los lugares para trasladarse, Pablo haya utilizado la vía marítima, porque también se utilizaba la vía marítima, y por este lugar, Barcelona, desde donde transmitimos, puede ser que Pablo haya pasado por este lugar, mayormente por los lugares como Oló, Girona. Desde allí Pablo se desplaza para aquellos lugares. Pero también Pablo habla y dice que él habla de un lugar llamado Ilírico. Desde allí, oiga lo lejos que fue Pablo a predicar. Ilírico, lo que corresponde hoy a Bosnia-Herzegovina, a la antigua Albania. Allá va Pablo predicando. Pero también el Imperio Romano trajo consigo que facilitó el movimiento de mercancía que se hacía también a través mayormente del Mediterráneo, del mar Adriático. De allí se establece en comunicación, y vemos como Pablo viaja a través del mar. Pablo va viajando. ¿Por qué? Por embarcaciones de tipo marítima. No existía lo que se llamaba, en ese entonces no existía lo que se llamaba una navegación turística o de viaje, sino más bien que los barcos trasladaban mercancía, y por cierta cantidad de dinero los capitanes de los barcos permitían que una persona viajase por vía marítima de un lugar a otro. Y así había comunicación entre la parte europea del Imperio Romano con la parte que correspondía a África o al Medio Oriente. Se hacía una parte de la comunicación a través de vía terrestre, y la otra se completaba por vía marítima y luego por vía terrestre. Así esto facilitó la difusión del evangelio, y esto es lo que se conoce como venido el tiempo, de factores de tipo mundiales que se conjugaron para la venida de Cristo, y también para la difusión del evangelio. También había un escepticismo entre la gente sobre las deidades paganas. Existían tantos dioses, el mundo romano y el mundo griego con su panteón. El panteón romano y griego estaba lleno de dioses falsos que no habían llenado las expectativas de la gente. Y cuando decimos panteón, vamos a precisar el término. La palabra panteón tiene dos connotaciones. Una de ellas, se usa la palabra panteón para referirse a lo que se llama un cementerio. Panteón es un cementerio. Pero la palabra panteón más bien significa a todos los dioses. A todos los dioses. Entonces, cada pueblo idólatra tenía su panteón. Cuando decimos panteón no estamos refiriendo al concepto de cementerio, sino más bien nos estamos refiriendo al conjunto de dioses de ese lugar. Entonces, las culturas principales, que eran las griegas y las romanas, tenían sus panteones a través de la mitología griega y romana, pero también en las religiones de Oriente
tenían también sus religiones, pero no habían satisfecho las expectativas. Pero tampoco la filosofía griega ni la filosofía romana había llenado la expectativa. Había un vacío religioso en el ser humano. Y por esto es que Pablo dice en un momento que los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscaban la sabiduría, la sofía, sabiduría. Y los judíos pedían señales, porque también el judaísmo se había agotado, había caído en una etapa de decadencia y no llenaba tampoco las expectativas espirituales del pueblo. Había mucha confusión, se había vuelto una religión más bien muerta, aunque había hombres y mujeres fieles, como es por ejemplo el caso de Zacarías, de Ana, gran parte de los fariseos. Había gente fieles y obediente a Dios, porque siempre había un remanente, siempre ha habido un remanente. En los tiempos de grande apostasía, Dios siempre se ha reservado un remanente, y aún es así en los tiempos modernos. Aunque se vea, hermano y hermana que me escucha, la apostasía, el descuido que hay, el desinterés, el desamor, Dios siempre tiene un remanente reservado. Recordemos lo que le dice la respuesta divina al profeta Elías, cuando él dice que todos los profetas habían matado, pero que solamente él quedaba. Y Dios le da a Elías esta respuesta. Le dice que él se ha reservado a 7,000 que no han doblado su rodilla ante los Baales. Es decir, que por ahí andan más de 7,000. Aunque uno vea la situación como va, tantas herejías, apostasía, etcétera, etcétera, Dios siempre tiene un remanente. Procuremos, mi hermano y hermana, nosotros ser hallados entre ese remanente. Pero también existía otra cosa que había afectado. Dios tiene todo un propósito, y había pasado lo que se llama la diáspora o la dispersión de los judíos por el mundo entero. Esto facilitó también la difusión del evangelio, y en el libro de los Hechos capítulo 2 leemos que habían venido judíos y prosélitos. Prosélitos eran personas, naciones gentiles que se convertían al judaísmo. Y aquel día de Pentecostés, después de la muerte de Cristo, aconteció algo. Que el Espíritu Santo tuvo una manifestación gloriosa como nunca la ha tenido el cumplimiento de la profecía del apóstol Joel, y empezó a bautizarle en el Espíritu Santo. Entendemos esto y lo aclaramos, que es diferente el bautismo en el Espíritu Santo al hablar en lengua. Son dos cosas diferentes. Bautismo es tipo de un lavamiento. Dice que fuego era tipo de la presencia de Dios, vapor de humo, dice así. Entonces, el fuego de Dios, tipo de la presencia, un fuego de Dios. Entonces, ¿qué acontece? Estos hombres se convierten como 3,000 personas. ¿Qué acontece? Que estas personas, cuando van por diversos lugares y vuelven a sus regiones, ellos van hablando de que hay un Cristo, de que hay un Mesías, de que ha acontecido algo especial, que se ha cumplido, que es el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, que Dios ha derramado su Espíritu sobre toda carne, y que ellos han sido manifiestos de eso, y que allá en Jerusalén se está diciendo que así allá 50 días, porque recordemos que Cristo, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Lucas, de Juan, de Pedro y de Marco, de Mateo, dice que había resucitado, pero en el libro de los Hechos, Lucas dice que Cristo se apareció durante 40 días con pruebas indubitables. O sea, después de su resurrección, Cristo estuvo durante 40 días con los apóstoles y le estuvo dando instrucciones, le estuvo enseñando. Entonces, ¿qué acontece? Estos apóstoles esperan, y él le dijo que no se fueran hasta que no oyeran lo que se llama una presencia. Y mi hermano, gocémonos por el Espíritu Santo de Dios. Uno se pone a pensar, y en realidad nosotros predicamos y hablamos de Pentecostés, pero imaginémonos qué experiencia tan emotiva, tan tremenda, tan terrible tuvieron esos primeros discípulos. Algo que ha impactado totalmente, cómo vino, dice que del cielo vino como un estruendo recio que llenó el lugar, y empezaron estos hombres y mujeres que habían sido cobardes unos 40 días antes, que estaban huyendo. Óigase esto. Los apóstoles todos estaban huyendo. Los 11 estaban huyendo. Y Judas se había ahorcado por traidor. Lo que le pasa a todos
traidores que terminan con un lazo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo es crucificado y arrestado, todos salen huyendo. Y el único apóstol que está ahí al pie de la cruz es San Juan. Después todos están huyendo. Todos los hombres estaban huyendo. Dios bendiga a las mujeres. Dios bendiga a las mujeres. ¿Saben por qué? Porque las únicas que estaban allí al pie de la cruz y en todo momento eran las mujeres, dando testimonio de Cristo. Y eso lo registran los evangelios cuando dicen que las Marías, porque habían varias Marías, María Magdalena, María la madre de Marco, la madre de Juan Marco, María la mujer la mujer de Chuza, el cual era el superintendente del rey Herodes. Estaba también María la Magdalena. Habían varias mujeres, pero todas esas mujeres estaban ahí férreamente esperando. Mira, los hombres estaban huyendo. Esa mujer llena de valor estaban allí acompañando a Cristo a la cruz. Pero ¿qué acontece? Estos hombres que hacía un tiempo, cuando llega ese poder, y esto es lo que necesitamos. Necesitamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, una renovación en el Espíritu Santo, un avivamiento. Necesitamos esto en nuestra vida individual, cada uno, pero en la vida colectiva de la iglesia hace falta esto. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y estos hombres que después habían sido hombres cobardes, de un momento a otro estos hombres se paran ante el Sanedrín, ante las autoridades religiosas, y lo azotan y ellos dicen, no, nosotros no vamos a dejar de predicar. Esto fue Pedro y Juan cuando el cojo de la hermosa, cuando aquel milagro, dijeron ellos estas palabras, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El que ha visto a Cristo, que ha sido testigo presencial de que de la salvación que Cristo ha hecho en su vida, de la sanidad, del poder santificador de Cristo, no puede dejar de decir lo que ha visto y ha oído. Y hay que ser un testigo fiel de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que dar testimonio, porque eso se nos ha sido llamado a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya estos hombres que eran cobardes esperan durante 10 días la promesa que Jesús le dijo del Padre que iba a venir. Y cuando viene esa promesa, estos hombres se hacen hombres valientes, hombres osados, hombres que están dispuestos a dar su vida, como lo dieron todo, a dar sus bienes y todo a qué, a hacer lo que se llama que verdaderos apóstoles y enviados por el Señor. Óigase esto, estos eran verdaderos apóstoles, no falsos apóstoles. Estos eran verdaderos apóstoles, hombres entregados. Y cuando observamos el currículum de todos, fueron hombres sufridos en cárceles, en prisiones, en muerte, como decíamos. El único de esos y ellos que llegó a morir de muerte natural es Juan. Ese es Juan el que escribe el Evangelio según San Juan, el que escribe la primera, segunda y tercera carta de San Juan. Y también el que escribe el libro del Apocalipsis, que es el mismo personaje. Entonces, ¿qué acontece? Este es el único que muere de muerte natural, pero después todos murieron perseguidos. E inclusive a Santiago lo arrojan de una segunda planta. Y esto nos da más valor a nosotros. Mire, mis hermanos, hablando de esto me da más valor. ¿Para qué? Para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo sin mácula. La sana doctrina. Aunque el diablo explote, aunque vengan persecuciones, a enfrentar las herejías, enfrentar las apotasías, enfrentar los engaños que hay, defender que la sana doctrina y predicar el Evangelio de gracia, como dice la Biblia, de gracia recibiste, o sea, recibiste gratis el Evangelio, predícalo gratis, bendito sea el nombre del Señor. Y anunciar a todo hombre las verdades inconmensurables e inescrutables del glorioso Evangelio de Jesucristo. A Dios sea la gloria y la honra. Hay que predicar, hay que dar testimonio de Cristo. Hay que arrancarle las vidas y las almas al enemigo de las almas. El mundo se desangra en guerra, sufrimiento, hogares destruidos, familia destruida, vida destruida, suicidio, homicidio, problemas, enfermedades incurables. Hay un Cristo vivo y de poder que sana
Hay que hacer estas cosas, predicar estas cosas, que en Cristo está la solución. La solución está en Cristo. No está en ningún sistema político, ni filosófico, ni religioso. Todos han fracasado. No han llegado a las expectativas. Ni el socialismo, ni el nacionalsocialismo o nazismo, ni el fascismo, ni la socialdemocracia, ni la democracia cristiana, ni el socialismo, ni el comunismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí eso lo podemos ver, tantos países que falló este sistema, el sistema socialista, el sistema marxista, falló, se desplomó la Europa oriental y hoy vemos cómo ha estado en atraso. ¿Por qué? Porque la doctrina de Carlos Marx, pese a su postulado, falló, fracasó, pasó, pero el cristianismo sigue para siempre. Uno de los exponentes del socialismo científico, Lenin, decía ya por los años 1900, aproximadamente por el 1912, él decía, óigase esto, que el capitalismo como sistema económico había fallado. Y decían los marxistas en ese entonces, Lenin sostiene el imperialismo, fase superior del capitalismo en esta su obra. Lenin decía que vivíamos en la época del imperialismo y la revolución socialista y proletaria mundial. Los teóricos del marxismo decían que iba a llegar un tiempo que el capitalismo se iba a agotar y que en todo el mundo iba a existir lo que se llama una revolución por la lucha que se daba de interés entre la clase proletaria, o sea, entre los obreros y los propietarios por las opresiones sociales, que eso iba a causar revueltas sociales. Y de acuerdo en ese entonces, era tiempo de establecerse el sistema comunista en el mundo entero. Pero ¿qué hizo? Fracasó. No se dio. Y hoy como sistema político no existe. Ahí vemos el fracaso que ha tenido en lugares, por ejemplo, como en Venezuela, que era el último modelo, en Vietnam, en Kampuchea. La misma China tuvo que estar en lo que se llama una economía de mercado. Entonces, ¿qué acontece? Eso ha pasado a todos los sistemas políticos, porque existe lo que se llama la desigualdad. El reino de justicia verdadero, de igualdad, será cuando Cristo venga. Y en realidad, Cristo viene pronto al mundo y hay que predicar que Cristo viene. Las señales están cumplidas. Y la Biblia, como dice el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más firme, más verdadera, de la cual hacemos bien en estar firme y estar como atento, es decir, apercibido. Oiga esto, aguzado, con el oído aguzado y con la vista mirando las señales proféticas, porque en realidad Cristo viene, las señales están cumplidas. Hoy más que nunca se ve que en realidad Cristo viene. Entonces, eso hay que anunciarlo. Bendecido sea el nombre del Señor. También existía la traducción del Antiguo Testamento que se hizo al Antiguo Testamento, es decir, la parte de la Biblia comprendida desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías fue traducida a otro idioma. Esta traducción se conoce con el nombre de la Septuaginta. La Septuaginta fue traducida, según se dice, por unos 70 o también conocida como versión de los 70, es traducida por 70 ancianos de los judíos, según se dice, durante 70 días, porque Alejandro el Grande quería tener un ejemplar del libro religioso de los judíos, que era lo que se conoce con el nombre del Tanat, que era desde Génesis hasta Malaquías. Y él, para tener la biblioteca de Alejandría, quiso tener allí este libro. Pero esto facilitó que se conociese la existencia del Dios verdadero en diversas partes del mundo, y esto facilitó esto. También, entre estas cosas, también facilitó mucho el asunto de este hombre llamado Pablo. Y vamos a tomarnos los minutos que nos faltaron, que queremos terminar esta idea, mi amado hermano. Hemos pedido la autorización del encargado de planta de la emisora, al hermano Algeni Nova,
para terminar esta idea, de un hombre llamado Pablo, no solamente de Pablo, pero más bien como Pablo el más conocido, que queremos señalar ciertas cosas con respecto al apóstol Pablo, que Pablo tuvo en cuenta los siguientes elementos. Oiga esto: misionero, pastor, evangelista, sembrador de iglesia. Hay algunos principios que tenía el apóstol Pablo que resulta plausible que lo apliquemos en la evangelización. Pablo es un hombre sabio y entendido tocante a Dios, pero es un hombre astuto en su ministerio. Pablo hace lo siguiente. Pablo trabaja en los grandes centros urbanos, es decir, en los centros cosmopolitas. Pablo se establece en Tesalónica, en Corinto, en Acaya, en Antioquía. Esos eran los grandes centros urbanos. Pero ¿qué hace él? Desde allí de los centros urbanos, el evangelio se extiende a los lugares más apartados. Óigase esto. El evangelio se extiende a los lugares más apartados. Se extiende el evangelio allí a los lugares más apartados. Se extiende lo que se llama el evangelio. Se va extendiendo el evangelio, pero Pablo empieza en estos grandes centros, pero luego ¿qué pasa? El evangelio va a otros lugares donde no se conocía. Entonces Pablo conjuga estas cosas. ¿Qué hace también el apóstol Pablo en su vida? Que Pablo tiene lo siguiente, tiene un equipo evangelístico, tiene el apóstol Pablo allí en aquellos lugares, tiene un equipo evangelístico que lo va a ayudar a él a difundir el evangelio. Pablo está dispuesto, como hombre entregado a Dios, a predicar el evangelio. Entonces Pablo hace esto, lo siguiente. Después que él predica el evangelio, esto se predica en la villa circundante. También otra cosa, que Pablo utiliza la sinagoga como una catapulta para llegar a los judíos y a que los judíos se conviertan al cristianismo. Por eso vemos en el libro de los Hechos que Pablo va a diversas sinagogas y la va visitando, porque Pablo tiene en mente que alcanzar a judíos y a no judíos. ¿Qué concepto? Pablo tiene el concepto del evangelio para todas las naciones. Pero Pablo también tiene otro punto, que Pablo quiere demostrar que los acontecimientos de la nueva dispensación son el cumplimiento de la vieja dispensación. O sea, Pablo quiere señalar que los acontecimientos del evangelio son el cumplimiento de las profecías que habían dado los profetas en las Santas Escrituras. Pablo quiere demostrar que lo que había dicho Jeremías, que lo que había dicho Isaías, Zacarías, que lo que había dicho Nahum, lo que habían dicho todos los profetas, lo que había dicho Moisés, tiene un cumplimiento en Cristo. Y esto es un desafío para nosotros, hacerle comprender a este mundo que la realidad de este mundo, la realidad de pecado, de pecaminosidad, que no hay padre para hijo, ni hijo para padre, madre para hija, ni hija para madre, que no hay esposo para esposa, no hay hermano para hermano, la decadencia moral, los problemas tan acuciantes, nación contra nación, terremoto, hambruna, el desafuero, si se puede decir, la perversidad religiosa, aún hasta dentro del falso cristianismo, la perversidad religiosa, los abortos, la drogadicción, las desigualdades sociales, que eso está plasmado en la Biblia, que es porque por la pecaminosidad del hombre y que el hombre debe devolverse a Dios. O sea, que nosotros tenemos un desafío como anunciadores de esta verdad. Pero también algo a los misioneros y evangelistas que están en diversos lugares, en diversas partes del mundo, y aún hasta nosotros en cada uno de los lugares, en los barrios, comunidades, montaña, aldea, comunidades que estemos, que hay que adaptar el mensaje del evangelio a la cultura y necesidades de los oyentes.
Óigase esto. Cuando decimos adaptarlo, óigase esto. No estamos diciendo de cambiarlo, el evangelio no varía. Pero aquellos que han sido llamados a predicar el evangelio, tienen que el evangelio adaptarlo a cada cultura, a cada ambiente, que sea comprensible por cada vida, por cada alma que se han alcanzado por el evangelio, porque a veces nosotros como creyentes estamos parecidos a los judíos que querían estar judaizando, diciendo a los gentiles ideas judaicas, y el primero en oponerse a esto es Pablo. Y los judaizantes fueron un aguijón en la vida de Pablo. Así mismo hay muchos nosotros cristianos que con prejuicios conciliares, nacionales, denominacionales, muchas veces lo que somos es estorbo, óigase esto, estorbo para alcanzar vida para el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo lo que trae libertad, lo que trae es sanidad, santidad a las almas, a la vida. Y hay gente que anteponen, oigan esto, anteponen sus ideas conciliares y denominacionales antes que la Biblia. Sus normas eclesiásticas y conciliares. Y eso no es así. Óigase esto. E inclusive violentan los mandamientos y los principios de Dios por sus normas concebidas por hombres. Óigase esto. No es que no decimos esto, óigase esto. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. El caos es algo de Satanás. Esto se llama, en términos teológicos, se llama antinomianismo. O sea, de creencia que dice que no puede hacer un orden. No, la iglesia del Señor tiene orden y estamos hablando de orden en Cristo. Pero estamos hablando de gente que por sus pobres y débiles rudimentos, ellos son esclavos y tienen a otros esclavizados con estas cosas. Y hay que entender lo siguiente. Óigase esto. Óigase esto. Ninguna norma, ni ningún principio eclesiástico, ni ninguna denominación o iglesia puede estar por encima de la Biblia. Esto pasa parecido a la constitución de cada país. Ninguna ley ni decreto. Óigase esto. Y esto nos da a nosotros un ejemplo. En cualquier parte del mundo en donde se necesite un sistema constitucional, óigase esto, en cualquier parte del mundo, sea el país socialdemócrata, se esté gobernado por un gobierno socialdemócrata, por un gobierno comunista, por un gobierno, no importa la ideología política que sea, se establece la constitución, que es como la carta magna, la carta regia de cada país. Y en las constituciones se establece lo siguiente, que ningún decreto presidencial o monárquico, hablamos de monárquico en los lugares donde existe el sistema monárquico y el sistema republicano, o hay una mezcla de ambos. ¿Qué acontece? Ninguna ley, ningún decreto legislativo o presidencial o monárquico puede estar por encima de la Constitución. Oígase esto, puede estar por encima de la Constitución. Y vaya, si se puede decir blasfemia e ignorancia. Vaya sacrilegio. Hay gente que sus conceptos religiosos y denominacionales lo ponen por encima de las escrituras. Y están errados, están en error. Nada puede estar por encima de la Biblia. Y aquí vemos, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre sabio en adaptar las verdades del evangelio a cada cultura. Pero, y ese es el mayor ejemplo, el de Pablo. Después del ejemplo de Cristo, porque Cristo cuestionaba a los escribas y los fariseos, porque ellos invalidaban por un sinnúmero de mandamientos que habían hecho fuera de la ley dada por Dios. Ellos tenían otras leyes que habían creado ellos, que contradecían a los mandamientos de Dios. Y así hay mandamientos, hay normas, hay estatutos denominacionales, conciliares y eclesiásticos, que están contrarios a la escritura, están contrarios a la palabra de Dios. Mucho hay, hay mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pablo
Pablo sabía esto. Y sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. Oiga esto. Pablo, lo que no era pecado, Pablo dejaba una libertad para el individuo. Pero lo que era pecado, y es ahí la diferencia entre nosotros, en diferenciar lo que es pecado y lo que no es. La Biblia dice claramente lo que es pecado. Lo que Dios no mencione como pecado, usted y yo no tenemos por qué mencionarlo como que es pecado, porque la Biblia dice claramente qué es y qué no es pecado. Pero hay veces, como dice Pablo en su carta a los Colosenses, que hay gente vanamente henchido por su propia mente carnal, empiezan a hablar de lo que no han visto, que no han entendido, ni conocen, y empiezan a enseñar muchísimo más motretos y mentiras, como que son doctrina bíblica y lo que son inventos de hombres corruptos de entendimiento. Y tienen a veces a la gente cautiva y oprimida en cosas que no sabe de dónde diablo ellos se lo inventaron o se lo sacaron. La Biblia es clara. Hay que enseñar solamente lo que dice la Biblia, con transparencia, guardando esa doctrina, la doctrina pura, la que enseñaron los apóstoles. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Pablo, en lo que era pecado, él no transigía con nadie. También, oye esto, misionero y pastor y fundador de iglesia, también Pablo hacía lo siguiente, efectuaba una obra de seguimiento por medio de visitas que hacía o enviaba a emisarios de él, tales como enviaba a Tito, a Sila, a Timoteo, a Apolo. Pablo tenía un equipo que le seguía. Óigase esto. Porque todo el que quiera un proyecto grande o que Dios le va a dar un ministerio grande va a necesitar un equipo. Pero eso es un equipo para que usted lo agarre y usted lo pisotee y usted lo trate como que si fuese en trapo. Oye, ese equipo se lo dio Dios, pero para que usted trabaje junto con él y a la orden de Dios en armonía y en orden, no en señorío. Porque usted oye a muchísima gente diciendo que van a tener un ministerio grande, pero ellos lo que quieren es tener gente ahí que lo puedan manejar, que lo puedan manipular, que a todas sus tonteras, a todas sus mentiras, sus embustes y a los inventos de sus mentes carnales, de sus sueños profanos, su profecía antibíblica, de sus enseñanzas corruptas, que se lo aplaudan y le digan que sí, porque son gente egocéntrica, son gente ególatra, oprimidos por el espíritu inmundo. Y eso es lo que dice. Se recuerdan que los otros días hablábamos de lo que dice Timoteo, que no terminamos la idea ese día, que decíamos que hay una palabra que aparece solamente para el caso del endemoniado gadareno, que es la palabra chalepo, que cuando dice que estos dos hombres eran sumamente peligrosos, pero que también cuando Pablo dice en Timoteo que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos, los tiempos siempre han sido peligrosos, pero lo que quiere decir en original es que los peligrosos van a ser esos hombres, porque serían como chalepo. La palabra chalepo significa que estarían influidos por el poder o el espíritu del diablo. Óigase esto. Tendrían apariencia de piedad, pero iban a negar la eficacia de ella en su vida personal. No iban a ser piadosos ni nada, iban a ser crueles, intemperantes, difamadores, inventores de males, mentirosos, soberbios, infatuados, ingratos, sin afecto natural, implacables, obedientes a los padres. Eso existe hoy en día. Entonces, ahí viene y agarra y ahí acontece eso, mi amado hermano y hermana. Entonces Pablo también escribía cartas para a los creyentes confirmarlo en la fe y reafirmarlo a aquella persona. O sea, que cuando se siembra el evangelio en algún lugar hay que darle seguimiento a esto. Muchas veces hacen así, que siembran pero no dan seguimiento. A lo que usted haya sembrado, dele seguimiento. O encomiéndele a un obrero, que sea un obrero digno. Óigase esto. A un obrero digno. Oiga esto, cuidado con esto. Cuando usted siembre el evangelio a alguien, no se lo deje en la mano a cualquier fiera, que hay muchas fieras, lobos rapaces. Usted se lo encomienda a una persona digna, no a un engañador, no a un mentiroso, no a un manipulador, no a alguien que con su propia experiencia y sueño e invento quiera tener a un pueblo enredado.
no a mentirosos así de la peor calaña, que son difamadores. Entonces, mi amado hermano, y hablando de esto del apóstol, queremos señalar un pasaje para que ustedes lo tomen en consideración y vean lo que se llaman la marca de un verdadero apóstol, que no tenemos un ejemplo después de Cristo que el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice lo siguiente, según de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, lean el currículum del apóstol Pablo, abreviado. Ahí el currículum está abreviado, ¿oyeron? Se puede decir que esto es como una especie de bosquejo conciso de la actividad de Pablo. ¿Qué dice? Allí oiga lo que había estado Pablo, que había en trabajo más abundante, que él había trabajado más que todos los demás apóstoles. Oiga, Pellacel el último había trabajado más que Pedro, que Juan, que Santiago, que Bartolomé, que Andrés, que Felipe, más que Tadeo, más que Matías. Había estado en más cárcel que todos ellos. Oye esto, preso varias veces. Y Dios bendiga a mi hermana Carmen Ramírez. Mi hermana Carmen Ramírez, he tenido con usted una conversación muy, pero muy edificante que me ha llenado de vigor, de vida. La pila la tengo cargada, renovada. Lo bueno es lo que diga Dios de nosotros, no lo que diga el hombre. Y si Dios dice de nosotros una cosa positiva y el hombre está diciendo una cosa negativa, allá el hombre. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Pablo había sido azotado más allá de la medida. Sufrió azote, golpeado por la causa de Cristo. A veces algunos no hemos azotado, no hemos recibido golpes, pero hemos recibido grandes pelas de lengua, difamaciones, calumnias. Pero gloria a Dios por ello. Vamos a gozarnos por eso. Gracias. Es mejor sufrir por la causa de Cristo que estarse riendo allá en el mundo. Es mejor. Gloria a Dios por esto. También Pablo había estado en camino de muerte con más frecuencia que los demás apóstoles. De los judíos, de su propia gente. Óyase esto para que cuando usted, mi hermano o hermana, le vengan las persecuciones de dentro, la calumnia, la discriminación, estése tranquilo. Porque Pablo dice que de los judíos, sus propios hermanos, había recibido 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces había sido golpeado con vara. Una vez lo apedrearon. 3 veces se había ido en naufragio ahí, el barco se le había hundido con todo y a punto de morir, a punto de que un pez se lo tragase. En viaje había viajado más que todos ellos predicando el evangelio. Un día y una noche había estado en la oscuridad, en peligro de río. Ustedes se imaginan los ríos desbordados, que lo agarraba un temporal de lluvia y de un momento a otro un río desbordado y Pablo queriendo pasar y sin poder pasar por allí, por ese río. En peligro de ladrones, los ladrones por despojarle todo, a punto de matarlo y quizás habiéndole robado lo poco, lo mucho que tuviese, porque como quiera un problema. Si tienes poco te lo quitas y si tienes mucho todavía es peor. En peligro de ladrones. En peligro de parte de sus compatriotas. Lo mismo de dentro. Tu gente, tu misma congregación, tu mismo concilio, tu mismo movimiento. En peligro de parte de los gentiles. O sea, la gente de afuera, los no creyentes, también te van a perseguir. También te van a ultrajar. En peligro en la ciudad donde hay, a veces donde hay mucha gente, todavía hay más peligro. Y Pablo había estado en peligro en la ciudad. En el desierto también, estando solo también en el desierto peligro. En el mar también en peligro. En peligro, óyase esto, y lo que más duele es esto. En peligro entre falsos hermanos. Eso sí hace llorar. Los falsos hermanos. Eso sí hace llorar. Quizá tú estés en peligro entre falsos hermanos, adolorido,
aquejados de falsos hermanos, que sin motivos, sin razón, se llenan de celo diabólico contra ti, te agarran y te inventan cosas que tú nunca has pensado. Ese sí es el peligro. Pero ¿qué dice la Biblia? Son falsos hermanos. Tranquilo. El día de Dios va a manifestar lo verdadero y lo falso. Ese día va a manifestar lo falso, y los falsos no van a poder seguir en sus falsedades, ni en sus mentiras, ni en su calumnia. En ayuno frecuente, óigase esto, Pablo ayunó. Oiga esto, en ayuno frecuente, en frío y desnudez. Había veces que estaba sufriendo frío, no tenía abrigo, y desnudo, sin ropa por ahí. Por eso él dice en una de sus cartas, dice, tráeme el capote. El capote era para protegerse del frío. No es como ahora que la gente tiene, dice, yo voy a tal tienda y voy a comprar ropa, o alguien. No. En aquel entonces no existía tanto la vestimenta. Y Pablo, quizás cuántos inviernos pasó él en frío y desnudez. Y además de todo aquello, lo que a él más le aquejaba, el sufrimiento por la iglesia del Señor. Esto se agolpaba en él cada día. Mi amado hermano, continuaremos el próximo lunes. Dios me le bendiga, Dios me le guarda. Bendecimos al Señor por la gran audiencia que hemos tenido. Dios bendiga de manera especial al hermano Bernardo Pérez. Dios me le bendiga, ministro Bernardo, pastor de la iglesia Luz en la Tiniebla, de allá de Brisa del Este, de Santo Domingo Oriental. Ministro Bernardo, Dios me le bendiga. Dios me bendiga a mi amado hermano Julio Cruz. Tito, Dios te bendiga y bendiga a tu esposa Joana. Dios bendiga a tu madre, también a tu padre. Juana Alcántara, de Santa Coloma de Gramanel. Dios te bendiga, mi amada hermana Juana. Dios te bendiga, Dios bendiga a la tía Consuelo, y Dios bendiga también a Yanes, tu hija. Dios le bendiga al hermano Argeni Nova. Dios me le bendiga, hermano Argeni Peña Nova, de manera especial, el encargado de planta. Dios bendiga también a Mayelin Medina. Dios me le bendiga grandemente, mi amada hermana, de manera especial a Aníbal Carrión, mi primazo Junior. Dios te bendiga, Junior. A Helen Valdés, Dios te bendiga, Helen. Dios bendiga también al confesor Carrión y a Adela Jiménez y a sus hijos, al catedrático Carrión, también Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga a esa familia, a la hermana Sandra Acosta. Dios me le bendiga a mi hermana Sandra Acosta de manera especial. Dios bendiga a tus hijos, a Adeli, a Génesis y a los demás. Dios bendiga también a Jonathan Ernesto Huay. Dios te bendiga, Jonathan, de manera especial. A Daniela García Padilla y a su hijo Javi. Dios me le bendiga. A Dani, Dios le bendiga grandemente. A mi super prima Altagracia Carrión. Dios te bendiga, Altagracia, grandemente. Dios bendiga a Vicente Delgado Gibello. Dios la bendiga. Dios bendiga también a su esposo allá en Madrid y a sus dos hijas de manera especial. Grandemente, Vicente. Reciban bendición de Dios. Dios bendiga también a Álvarez Judith, cariñosamente Nancy. Nancy, Dios te bendiga. Bendiga el fruto de tu vientre. Dios te bendiga también a tu madre Araceli. Dios bendiga también a tus familiares. Dios bendiga al pastor Sun Lapet. Pastor Lapet, Dios le bendiga grandemente a usted y a su congregación. A mi hijo en la fe, Eduardo Pérez Rosario, Dios te bendiga. Menor, Dios te bendiga. Dios bendiga a Lidia y a tus hijos. Dios bendiga también a hermanos Santo Pérez Rosario. Dios bendiga también a Bellaniri Pérez Rosario. Jonás Tomás, Dios te bendiga, mi amado hermano Jonás Tomás, allí en Chile, grandemente, y te use con poder. Dios también bendiga al ministro Roberto Cedeño, allá en Higüey, grandemente, Cedeño, Dios te bendiga. Al pastor Luis Eduardo Peralta, Dios le bendiga de manera especial. También Dios bendiga a Eugenia Medina Montero, Dios la bendiga grandemente, mi amada hermana. Dios bendiga también a Marce de Gallo Gibello, mi consuela. Dios me le bendiga, Marce. Y gracias a Dios por la salud que me le ha dado, la renovación y la nueva fuerza. A la misionera Alejandra Polo, Dios te bendiga, mi hermana Polo, grandemente. Dios bendiga también a Santa Figueroa de García y a su esposo Martín y a sus hijos. Dios les bendiga. A la hermana Denise Bonilla y a su hijo
Jeremy, a su esposo Cristian Alfonso Guzmán y a su otro hijo, Dios le bendiga. A Yudelka Sánchez, Dios te bendiga, Yudelka, grandemente. A Paula Guzmán, Luisita, Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga también a Domingo, bendiga a Gloria y a Fausto Guzmán también grandemente. A mi hermano Julio Nova, Dios te bendiga, ministro del Altísimo, grandemente. Sigue hacia adelante, hombre de Dios, Dios está contigo. A Yesenia Ramírez, Dios te bendiga, mi amada hermana Yesenia. Dios bendiga a tu madre Jacoba, a tu hermana Maribel y a tu hermana Jenny y a tu sobrino. Dios les bendiga a todos de manera especial. Dios bendiga también a José Loa Guisa, desde allá, desde Murcia. Dios te bendiga, mi hermano José, grandemente. Y a tu esposa también, Dios le bendiga. Y que permita el Señor que allí en Murcia el evangelio se siga propagando de manera especial. Bendecimos el nombre del Señor. Dios bendiga a Ornán Corniel. Dios bendiga grandemente a Ornán Corniel. Dios bendiga a Iris Figueroa. Dios bendiga a Flor María Padilla. Dios bendiga también a los hijos de Onán y de Flor. Dios bendiga también a la hermana Berky Gil, a la hermana Daisy Peguero y a su esposo Boanerge, Antigua Luna. Dios les bendiga grandemente. También a la hermana Maribel Torres, Dios les bendiga grandemente. Al pastor Ultimio Mato, Dios les bendiga grandemente. A la pastora Dani Carmelina Ortiz, Dios les bendiga. Al hermano Alfonso Polanco, Dios les bendiga. Al hermano Virgilio Santana, Dios les bendiga también. Dios bendiga a Meridio Pérez, a Juana Roja, Dios les bendiga también de manera especial. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. A la hermana Dalki, que Dios les bendiga grandemente de manera especial. Dios les bendiga a Dani Mariano, Dios les bendiga también. Dios bendiga al pastor Fausto Guzmán, le dé grandes bendiciones espirituales a este hombre de Dios, a su congregación. Al hermano Saturnino Osuna, Dios te bendiga, Saturnino. Dios bendiga a la hermana Gidelda, al hermano Tito Torres, cariñosamente niño, y a su esposa Juanita y a toda su familia. Dios le bendiga de manera especial. Dios bendiga al hermano Jonathan allá en la iglesia la Senda. Dios bendiga grandemente a Jonathan. Dios bendiga al hermano Rafael, a la hermana Carmen Peña de Guzmán. Dios les bendiga. A mi hermano Julio de los Santos. Dios bendiga al hermano Julio de los Santos. Dios bendiga también a Rosalía, la pastora joven. Dios bendiga también de manera especial al pastor Julián Soriano. Dios bendiga a la pastora Magandi Liranzo. Dios bendiga a Rudy Wilmore. Dios bendiga también a Joel Pimentel Wilmore. Dios bendiga a Gamaliel, a Pablo Abraham, a Joel Moisés, a Jonathan Eliseo y a Javier Benjamín Carrión Martí. Dios les bendiga. Dios bendiga a Yesenia, a Janet y a Laura de Jesús, a Anailda Batista y a toda su familia. Que Dios la bendiga. Dios bendiga de manera especial a César Suero. Dios bendiga a Juan Almonte, cariñosamente Tonito. Dios lo bendiga de manera especial. A Víctor Mejía, Dios te bendiga, Víctor Mejía, de manera especial. Dios bendiga a la hermana Zoila Gil de Castillo, Vitalina Mejía también. Dios la bendiga de manera especial. Dios bendiga también de manera especial al pastor Carlos Abad, de manera especial. Dios también bendiga al hermano Fran, allí en la congregación que pastorea el pastor Carlos Abad, al pastor Isidro Pérez. Dios les bendiga. También al hermano Rafael Fría y a su esposa Venecia. Dios les bendiga de manera especial, y a sus hijos. Dios bendiga también a Silvestre Aquino Angulo. Dios bendiga cariñosamente Nanito. Nanito, Dios me le bendiga de manera especial. Dios también bendiga a Juancito Aquino de manera especial. Dios bendiga a Bélgica de Jesús, también al hermano Alejandro, también Dios le bendiga. A la hermana Marcia, también Dios le bendiga de manera especial. Dios bendiga también a nuestro hermano Roberto Antonio Frías. Dios le bendiga, pastor. A la pastora de la Mercedes, Dios le bendiga. Dios bendiga también a mi amigo, el pastor Tomás Rodríguez, a su esposa Arabelli y a sus hijos, los cuales están muy grandes, al pastor José Velázquez, a mi querido hermano Ciprián Alcántara, también Dios les bendiga. Deseamos verlo y comunicarnos con usted, mi hermano Alcántara. A Pedro González, cariñosamente de Tony. A mi amigo Jamón Pérez Vidó, Dios le bendiga. Dios bendiga también a Robert de León de manera grande, especial. Al ministro Demetrio García, Dios le bendiga, mi hermano Demetrio. Dios bendiga también a
la misionera Teresa Martínez, a Héctor Antonio Martínez también, Dios le bendiga. Dios bendiga también a la hermana Miguelina Polanco. Dios bendiga de manera especial a Jenny Monge y a su esposo Fabio Zúñiga. Dios me le bendiga grandemente allí en Costa Rica a ustedes. Dios bendiga a Matilde y a Aura Tati. Dios bendiga también de manera especial al querido hermano Joselito Luis. Dios le bendiga al pastor Ezequiel Araujo. Dios le bendiga, pastor Ezequiel, de manera grande y especial. Al pastor Antonio Hebreo también, Dios le bendiga de manera especial. Dios bendiga también de manera especial a la pastora Aurelia, mi hermana Aurelia. Dios le bendiga. Dios bendiga también a Justina Roja, cariñosamente Macinín. Macinín, Dios me le bendiga grandemente. Dios le dé grande salud y bendiciones a usted y a su hijo Johensin y a sus hijos Vladimir grandemente. Dios me le bendiga. Dios bendiga el barrio de Calero de manera especial. Mi amado hermano, Dios bendiga a cada uno. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. A Egaldo Medina, varón Egaldo, Dios te bendiga. A José Martínez también, que Dios me lo bendiga de manera especial. Dios bendiga a la hermana Carmen Coronado y a su familia. Dios le bendiga de manera especial a la pastora Perucita Melo. Dios la bendiga. Dios me le bendiga también a la hermana pastora Elizabeth y Marreiro. Dios le bendiga también al hermano Elpidio Zapata. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis amados hermanos, a cada uno. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y damos gracias y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. La paz de Dios sea con ustedes y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. A tu nombre damos toda gloria y toda honra. Bendice a cada uno que nos han oído y que este programa, Señor, alcance vida y alma y sean edificadas en el conocimiento y en el temor a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Y de tus aguas bebí para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré.